Ya todo está grabado. Listo, entonces buenas tardes a todos. Me presento, soy Kevin Ramos y pues venimos con mi grupo a exponerles acerca de la física del cerebro al resto de sistemas complejos. Entonces, estas charlas que nosotros estamos haciendo tienen pues como fin promover todo esto de la transdisciplinariedad. Entonces, esta vez nosotros vamos a ver cómo la física juega un rol importante en el cerebro, que pues es nuestra área principal. Bueno, entonces empecemos a decir qué habilidades nos proporciona estudiar física. ¿A mí de qué me sirvió estudiar física? Yo estoy a unos meses de graduarme, entonces pues me puedo hacer esta pregunta para responder cómo esto me ayuda para yo poder tener una visión más interdisciplinar del mundo. Entonces, lo primero, lo que es muy lógico, es que cuando uno estudia física está aprendiendo conocimientos puntuales acerca de las leyes del universo. Entonces uno aprende termodinámica, fluidos, electromagnetismo, relatividad cuántica, y pues de por sí esto ya es mucho para estudiar otros fenómenos, ¿no? Pero como lo más importante es como gran poder a la hora de ser físico, otras cosas que vienen implicadas una en este aprendizaje de física a lo largo de la carrera. Entonces, algo que también es importante son las habilidades de modelamiento que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, a lo largo de la carrera se nos exige que cuando nosotros identifiquemos un problema, se haga de una forma muy sencilla. Nosotros debemos de identificar entonces cuáles son las cosas más sencillas en el modelo y cuáles son las cosas como que más nos dan información, pues esforzándonos mucho menos. Entonces, esta pregunta, ¿cómo encontrar lo que es más importante en un fenómeno para tenerlo en cuenta? Nos abre pues una gran entrada para nosotros poder estudiar lo interdisciplinar, porque entonces vamos a poder encontrar qué cosas son realmente fundamentales para la descripción de ese fenómeno y poder abordarlo con mucha más facilidad. Y bueno, lo otro que también nosotros vamos aprendiendo por el camino es el conocimiento técnico. Entonces nosotros utilizamos este conocimiento técnico claramente para estudiar los fenómenos en física, pero nosotros de manera muy fácil también podemos trasladarlo a otros campos del conocimiento. Entonces nosotros aprendemos muchas cosas de matemáticas que tiende a ser algo muy transversal, también conceptuales, ¿no? Que pues nos permiten tener manejo de datos, poder proponer soluciones y abordarlas con mucha más facilidad. Listo, entonces ya pasando de un panorama más individual, vamos a hablar acerca de un panorama más general. Entonces en el siglo XXI, ¿cuál es la oportunidad de la física? Nosotros habíamos visto que el siglo pasado, más o menos por debajo de 1950, pues mucha de la física que conocemos ya había sentado al menos como sus principios, ¿no? Pero pues ahora mismo que es como, no digo que lo más importante, pero sí una de las cosas más importantes, las cuales nosotros tenemos que aprovechar por el hecho de estar en este siglo. Entonces, la primera es que, como ya se han dicho, este es como el siglo de la información, entonces estamos en un punto en el que nosotros tenemos una gran disponibilidad de datos de cualquier cosa, y la verdad es que siempre hace falta gente que sea capaz de poder analizar estos datos y extraer conclusiones, ¿no? Lo otro es que nosotros tenemos sistemas que nos permiten estudiar esos datos. Entonces ahí pusimos capacidad de cómputo con la cual nuestros antepasados solo podían soñar. Entonces antes, pues realizar ciertos cálculos era muy difícil, pero pues ahora cualquier persona puede tener un computador y pues desde ahí puede simular muchas cosas que antes pues serían prácticamente imposibles. Entonces eso nos lleva como a proponernos la idea de que a lo mejor nosotros teniendo datos y estas grandes capacidades computacionales podamos estudiar sistemas más complejos. Y cuando digo complejos, es sistemas que sean mucho más grandes porque pues requieran el análisis como de muchas componentes, no solamente cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con dos, tres variables, sino que nosotros estemos hablando, por ejemplo, acerca de sistemas biológicos, psicológicos, sociológicos, económicos, donde hay muchos elementos implicados y donde pues también hace falta tener en cuenta la interacción entre estos elementos. Siguiente. Entonces, yo es que pidiendo que siguiente y yo soy el que doy siguiente. Pero sí, me lo pedí a mí, es válido, ¿no? Listo, entonces vamos a hablar acerca de específicamente un campo que nos hace esta invitación. Entonces este campo es el de la neurociencia computacional. Entonces vamos a leer algo que pusieron en este paper que suena mucho a lo que dije en la anterior diapositiva. Entonces, The Physics of Brain Network Structure, Function and Control. Entonces acá lo que dice más o menos es esto. Mi inglés es ahí medio palita, pero bueno.
Entonces, deseamos ofrecer el sentimiento que, a pesar de que los avances empíricos se han estacionado en la fundación de este campo y pues han durado muchas décadas, la física de las redes en el cerebro es un área joven de investigación con oportunidades ricas para el descubrimiento. Quizás con un poco de coraje, los neurocientíficos y los físicos pueden empezar a proveer una corporalidad científica a preguntas filosóficas más profundas que los humanos han perseguido por milenios. Listo, entonces esto nos deja pensar que, al menos en este campo, nosotros tenemos mucha cavidad. Entonces, ¿qué vamos a utilizar en este campo para pues, poder obtener más información acerca de las neurociencias? Con cosas que nosotros tenemos de físicos, no solamente nuestros conocimientos puntuales, sino también nuestras habilidades de modelamiento y muchas de las cosas que utilizamos para modelarlas, nuestras herramientas. Entonces, listo. Vamos a hablar de la disponibilidad que tenemos para hacer neurociencia computacional. Entonces, bueno, primero vamos a hablar acerca de las técnicas experimentales. El cerebro precisamente es un área que a lo largo de los siglos no fue muy bien investigada por la dificultad que se requería a la hora de, pues, obtener estos datos. Entonces, hasta hace más o menos unas décadas, nosotros podemos acceder a información no invasiva del cerebro, o sea, que usted no tenga la necesidad de coger y abrirle la cabeza al animal o al humano para uno poder detalladamente estudiar qué es lo que está pasando en ese sistema. Y pues eso nos permite de forma masiva tener muchos datos. Entonces, listo, ¿qué herramientas nosotros utilizamos? Pues la verdad es que muchas de esas herramientas se basan en principios físicos. Tenemos, por ejemplo, la resonancia de imagen magnética, la magnetoencefalografía, la electroencefalografía, que nos sirve para traquear la actividad de miles de neuronas al mismo tiempo. Listo, pero entonces también les quiero presentar como que hoy en día existen muchas bases de datos que ustedes pueden utilizar que son de libre acceso y que pues están esperando para que cualquier grupo de investigadores pues les eche mano y puedan sacar información de eso y puedan pues de alguna forma avanzar el campo. Unido a eso, también disponemos de técnicas para el procesamiento de datos. Entonces, hoy en día se ha trabajado mucho con la neuroimagen, con la ciencia de datos. Podemos nosotros implementar modelos predictivos, bueno, pues de reducción de dimensionalidad y aplicar otras herramientas como los sistemas complejos, la mecánica estadística. Muchas de las cosas que vemos pueden ser realmente utilizadas para nosotros estudiar el cerebro, que pues eso vamos a ver más adelante. Entonces, ya sabemos que tenemos la disponibilidad para estudiar el cerebro, tenemos los datos, existen herramientas. Ahora, ¿qué cosas nosotros nos podemos encontrar en el cerebro que nos recuerden a la física? Entonces, ¿qué cosas encontramos cuando medimos el cerebro? Listo. Hay algo muy curioso y es que, por ejemplo, hay lesiones que pueden impactar mucho en el cerebro y hay lesiones que pueden impactar poco. Entonces, eso también pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, de alguna forma, es más sensible en algunos lados que en otro. Entonces, no es lo mismo como que yo me fracture un dedo a que me fracture algo en el corazón o en el pulmón. De verdad que es más importante. Entonces, eso mismo pasa en el cerebro. Hay áreas que cuando uno se las lesiona, pues no tienen una gran implicación a la hora de reducir nuestras habilidades para funcionar, pero hay otras que sí. Entonces eso nos hablaría de que hay partes que son más importantes que otras. Más adelante vamos a hablar de eso. Lo otro es que a lo mejor este cuento ya muchos lo han escuchado y es que el cerebro tiene frecuencias y esas frecuencias se relacionan con las tasas de disparos de grandes grupos neuronales. Y pues curiosamente, esas frecuencias, esas oscilaciones que se relacionan con